Gracias. Sí, como anunciado, hoy vamos a comenzar a hablar sobre las parábolas del reino. Hagamos la aclaración inicial. En la Biblia hay varias parábolas, pero hay unas que son específicas del reino. Y las otras parábolas, pues prácticamente son fáciles de entender. El buen samaritano, la oveja perdida, el hijo pródigo, son fáciles de entender, porque no están tratando del misterio escondido. Pero las parábolas del reino tienen la peculiaridad que en forma de parábolas, un misterio escondido, van a ir paso a paso presentándonos la trayectoria del plan de Dios de restauración. Así que le exhorto, como siempre he hecho, a que escuche, recordando que la Biblia es el manual del Creador y que tenemos que entenderla como un libro, respetando la gramática, para que lo que digan las palabras eso sea, ¿verdad? No tengamos que buscar una interpretación a algo que está explícito en la Biblia. Y como ya se mencionó anteriormente, el peor enemigo de todos, siempre todos lo reconocen, que es la ignorancia. Y en el aspecto del mensaje del reino, la ignorancia del mensaje del reino es la que nos tiene como estamos hoy en día en todo el mundo, en las iglesias, porque no se entiende el mensaje del reino. Y las parábolas nos van a explicar desde la primera parábola por qué es esto así. Pero va a ser necesario primero que entendamos la razón de las parábolas. Jesús, bueno, se dice que las parábolas son una historia en la cual se toma algo que es conocido por todos los oyentes, ¿verdad? Es algo común, corriente, y se compara con algo que los oyentes no conocen, pero que como conocen esto y le están diciendo el reino es semejante a esto que conocen, entonces debiese ser fácil entenderlo. Así de sencillo es una parábola. Se toma una verdad bien conocida para explicar una desconocida. Y si uno conoce bien lo que están diciendo, debería ser sencillo ponerle el entendimiento a la otra parte, ¿verdad? Muy sencillo. Sin embargo, no fue así y no sigue siendo así. Jesús sabe que el pueblo de Israel ha creído una mentira. Y como ya se dijo en la introducción, peor que la ignorancia es creer que algo es verdad cuando es una mentira. ¿Por qué? Porque si uno está ignorante y le dicen, ¿oíste hablar de esto y esto? Y dice, no sabía de eso, ¿qué es? Y entonces al recibir información se corrige el asunto. Pero si le dicen a uno, ¿oíste hablar de esto y esto? Y uno dice, sí, los conozco bastante bien. Le dice, ¿verdad que qué feo que se ha ido para la izquierda? Y dice, ¿cómo que para la izquierda? Se fue para la derecha. Entonces es peor creer que se conoce algo y porque se desecha la verdad. Mientras que al aceptar que no se conoce, entonces uno puede aprender. Le voy a poner un ejemplo, así de la sencillez de la parábola. Supóngase que yo dijera esta frase: los súbditos del reino debemos de ser personas ordenadas, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces los súbditos del reino debemos ser personas ordenadas. Y especialmente poner nuestro ejemplo en el tráfico, que es lo más malo. Así que los súbditos del reino tenemos que llegar al semáforo y mientras la luz esté en verde, parar sin enojarnos del tráfico ni nada. Y esperar pacientemente y ordenadamente hasta que cambie a rojo y entonces proseguir nuestro camino. ¿Cómo les suena eso? Le dije una verdad. Los súbditos del reino debemos ser ordenados, debemos de dar ejemplo, ¿verdad? Eso es una verdad. Pero la otra parte, usted dice que fumó ¿verdad? ¿Qué está pensando? Que parar en verde y caminar en rojo cuando es todo al revés. Exactamente a eso me refiero en el caso de Jesús. Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a... Entonces hubiera sido sencillo. Si ellos conocían el semejante a, era sencillo entender el reino de los cielos.
Pero ahí está que la explicación que Jesús les daba era contraria a lo que habían aprendido y consecuentemente, ¿qué causaba esto? Confusión. ¿Por qué? Porque miraban a Jesús, estaba haciendo señales y prodigios, estaba enseñando verdades, sanaba enfermos, bueno, miraban a Jesús bien. Y luego cuando viene y les dice, el reino de los cielos es semejante a, y la interpretación que ellos ya han conocido es contrario a lo que Jesús les está diciendo. Entonces Jesús sabe que no le van a entender. Jesús sabe que el entendimiento que ellos tienen es todo lo contrario. Pero de todos modos les habla por parábolas. Y ahí es donde viene la pregunta de los discípulos. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Verdad? Y le quiero mostrar un texto bíblico con el cual le voy a explicar por qué Jesús les habla por parábolas a sabiendas de que no le van a entender. El texto que quiero llamar su atención es Ezequiel, capítulo 33, versículos 32 y 33. Dice así: y he aquí, tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Sigo leyendo. Pero cuando ello viniere, eso de algo, lo que él viene hablando, Dios viene hablando de un juicio, de un castigo. Y le dice, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello llegue, el juicio hablado, y viene ya, o sea que Jesús dice ya está cerca, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Una vez más, lo aclaro. Le dice Dios al profeta Ezequiel, ve y háblales, diles la verdad, que el juicio viene, que ya está cerca. Y les va a gustar les va a gustar lo que tú dices y lo van a tomar como un canto bien bonito y todo, pero no lo van a obedecer. Sin embargo, díselos. ¿Por qué? Porque cuando venga el juicio, se van a recordar que tú se los advertiste, que tú se los enseñaste. Y eso todavía es una extensión de misericordia, porque entonces les será más fácil arrepentirse. ¿Ok? Y eso es lo que Jesús está haciendo con estas parábolas. Les va a hablar en parábola y ellos tienen una idea equivocada. Por lo tanto, aunque oyen a Jesús, aunque admiran a Jesús, no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque sencillamente está yendo contra la verdad que ellos ya conocen. Pero Jesús dice, de todos modos, les voy a hablar como es lo justo y lo correcto, para que cuando venga el castigo que viene, y dentro de poco viene, ellos entonces sepan que lo que yo les había dicho, todo lo que yo les había dicho es verdad y les sea más fácil arrepentirse. La Biblia había hablado de que antes del día grande y del Señor, el Señor enviaría a un profeta, al profeta Elías. Y también les había hablado a través de Moisés, que Moisés les dijo que Dios iba a levantar a un profeta como él y que el que no oyera al profeta sería desarraigado. O sea que ellos sí tienen el conocimiento de la palabra. Pero la aplicación que se les ha dado a esas palabras ha sido equivocada. Y entonces cuando Jesús viene con la verdadera explicación, les suena totalmente raro, como el ejemplo que le puse de los colores del semáforo al revés. De ahí que el propósito de estudiar las palabras hoy en día es porque tristemente la iglesia en su gran mayoría está como el pueblo de Israel. Tienen un conocimiento acerca de las enseñanzas que les han dado con las parábolas, pero que no es la verdad. Es una interpretación pervertida que cambia el significado de las parábolas. Y por eso es que estamos en la condición en la que estamos. Y se manifiesta repetitivamente. Cada vez que pasa algún evento, y ahora sí es el fin, y ahora sí ya viene Cristo, que ahora sí ya viene el anticristo, y se repite y se repite y se repite como disco rayado. ¿Por qué? Porque no entienden las parábolas del reino, que están narrándonos el proceso de lo que Dios ha hecho y va a hacer. Ok, entonces le voy a pedir que en este estudio ponga en práctica 3 de los consejos que me dieron a mí y que han transformado mi forma de estudiar la Biblia, y que si usted le presta atención son sencillos
y si es diligente, los debe poner en práctica. Primero, como le digo, leer en español. La Biblia dice las palabras que quiere decir. A menos que esté hablando de algo en simbolismo o en parábola, como en este caso, entonces sí hay que buscar la interpretación. Pero cuando no dice las cosas son como, sino que cuando dice las cosas son, son. Las palabras de Jesús son, ¿verdad? No tenemos que andarles buscando otra interpretación más que la normal, la primera que viene a nuestra mente. La segunda cosa es que dejemos que la Biblia interprete a la Biblia. Si la Biblia da la interpretación de las cosas que Jesús usa en las parábolas, la interpretación es esa que da la Biblia, no una nueva que un sistema de personas de muy buena voluntad, con el deseo sincero de ayudar a la comprensión de la Biblia, se meten a hacer unas reglas que funcionan para las parábolas comunes y corrientes, pero no para las parábolas del reino, porque el reino estaba en misterio. ¿Cómo va a ser posible que si los mismos autores de la Biblia no entendieron el misterio viviéndolo en carne propia, unos hoy en día, sin tener el entendimiento del misterio, empiecen a hacer aplicaciones y reglas y formas de estudio basado en los errores de los que no entendieron el misterio? ¿Se da cuenta? Esa es la segunda. La tercera, les suplico que no sea como los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Entendieron lo que Jesús les decía. Entendieron que estaban equivocados. Pero les dijo Jesús, bien invalidáis la palabra de Dios para mantener vuestras tradiciones. Yo les suplico, no estamos en persona, ni cuenta me voy a dar de lo que usted está haciendo, ni sé quién es usted. Entonces, por favor, póngase delante de Dios y cuando oiga algo que yo digo, que lo digo yo porque lo voy a leer, desde luego, no porque sea invención mía, pero cuando yo lea algo y choque contra lo que usted ha sido enseñado, no me descarte, no descarte lo que estoy diciendo, sino que a solas, sin que nadie lo esté presionando ni nada, párese a ver qué elementos de juicio le estoy presentando yo en estas parábolas y qué elementos de juicio le están presentando los que han enseñado otra postura. Luego ore a Dios y la postura que usted considere que se acerca más al escrito está. Esa es la respuesta. No le estoy diciendo la mía, no le estoy diciendo la mía. Yo le estoy diciendo, por favor, juzgue usted. No solo piense, no, yo ya sé eso, yo ya leí eso. Por ejemplo, ¿verdad? El Salmo 23, sí, ya lo sé. Yo le garantizo que hay tantas cosas lindas en el Salmo que usted no ha visto. Pero como ya está acostumbrado a una forma de interpretación, cree que ya lo sabe. Ya con esa advertencia, quiero decir algunas otras cositas que son fundamentales para cuando ya esté esto dando las parábolas, ya no se tenga duda de lo que estoy tratando de hacer. Por ejemplo, palabras de el reino de Dios y el reino de los cielos son usadas indiscriminadamente para tratar del mismo tema. Y no lo estoy diciendo por decirlo, como les digo, agarro mi concordancia, leo todos los versículos donde dice reino de Dios y leo todos los versículos donde dice reino de los cielos y me doy cuenta que un evangelista contando esta historia dice, porque las cosas fueron así en el reino de Dios. Y otro evangelista, contando las mismas cosas, dice, porque las cosas fueron así en el reino de los cielos. Y hay gran cantidad de versículos donde en un evangelio se usa reino de Dios y en el otro reino de los cielos. Solo para que no haya confusión. Y usted dice, bueno, eso es lógico, es obvio, ¿verdad? Pero fíjese que no es tan lógico, no es tan obvio. La última vez que yo estuve en una disertación, éramos 4 panelistas, éramos 4 los invitados a hablar del tema del reino precisamente, y 3 de nosotros usamos esto del reino de los cielos y reino de Dios, que es indiscriminadamente lo mismo. Los 3 de nosotros presentamos los textos bíblicos en los que nos basábamos, pero había un apóstol que llevándosela de muy humilde dijo, yo no soy teólogo, yo no sé todas esas cosas, pero yo lo que sé que Dios me ha revelado que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. ¿Ve? Por eso es que le estoy haciendo la aclaración, porque los títulos vienen sobrando
cuando el escrito está, no importa. Cuando él humildemente quiso decir que era guiado por el Espíritu Santo, pero ¿qué Espíritu Santo va a contradecir lo inspirado por el Espíritu Santo? Ok, entonces, hecha esa aclaración, vayamos a ver primero, hoy en las palabras introductorias, cuál fue la razón por la cual Jesús dijo las parábolas del reino. Y comienzo con Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Pero voy a leer solo el primero para comenzar con la pregunta de Jesús, de los discípulos. Dice, y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Párese, solo a pensar en eso. Note que son los discípulos, los que andan con él, los que ya le han escuchado otras cosas y todo, y ahora ellos lo están cuestionando porque él le enseña por parábolas, cuando lo que la gente necesita es que se les diga la verdad. Y nos vamos a dar cuenta, con lo que sigue, que los discípulos hacen esta pregunta porque ellos tampoco están entendiendo, todavía no han captado el mensaje. Y Jesús les responde, fíjense, ¿por qué les enseñas por parábolas? Y escuche la respuesta de Jesús. Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Ok, veamos el ejemplo de leer y entender en español. Quiero llamar su atención a algo aquí. En la respuesta de Jesús, Jesús dice, a ustedes se les da el conocer, a ellos no. Y esto lo repite Lucas para que vayamos viendo dos evangelistas. Le dice en Lucas 8, versículo 10. Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús les está hablando para que no entiendan. Jesús les está hablando en parábolas y son cosas tan importantes. Pero antes de entrar a eso, note, siendo tan importante, dice, a ustedes sí, a ellos no. Déjeme hacerle una pregunta en español. ¿Cómo se le llama cuando a un grupo de personas se les trata de una manera y a otro grupo se le trata de otra manera? ¿Es eso acepción de personas? ¿Está Jesús haciendo acepción de personas? ¿Cómo va a ser posible? La Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Este es un lindo ejemplo. ¿Dice la Biblia eso? Sí. Entonces, no, usted capte. La Biblia sí dice las dos cosas. Uno, está diciéndonos en español que Jesús está haciendo acepción de personas. A ustedes sí, a ustedes no. Es acepción de personas. Pero no, usted acaba de decir que la Biblia dice, usted que tanto habla de la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Cierto. Lo único que hay que leer los contextos para darnos cuenta que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas en el juicio, porque Él es un juez justo. No tiene favoritismos para nadie y no tiene represalias contra nadie. Él habla lo que es justo, no hace acepción de personas. Si el santo más santo va manejando su carro con la luz roja del semáforo y el villano más villano va con la luz verde y se chocan, Dios va a castigar, le va a caer el juicio al santo más santo, porque Dios no hace acepción de personas en el juicio. ¿Ok? Entonces, que quede claro eso. Dice Dios, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y a unos le dio dones y a otros no les dio dones. Por favor, no repita textos a medias sin verificar los contextos. Dios sí hace acepción de personas. De hecho, aún la recompensa final dice que cada quien recibirá conforme
a lo que hizo mientras estuvo en la carne. No todos vamos a tener alitas y un halo y el arpa. Desde luego eso es broma, ¿verdad? Pero no todos vamos simplemente por ser cristianos, nacidos de nuevo, a ser igualitos en el reino de Dios. No. Cada uno recibirá conforme a su comportamiento, conforme a su responsabilidad mientras estuvo en el cuerpo. Ok, ahora le aclaro todavía más algo aquí, que sigue diciendo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Y sigue en el capítulo 13 de Mateo, otra vez el versículo 35. Pero dice que Jesús les hablaba en me adelanté. Quiero leer siempre donde venía. Regreso. Y les dice Jesús, les hablo en parábolas porque a ustedes y a ellos no, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Mire esto. Este Jesús no es democrático. Bueno, tampoco es capitalista. Pero mire, este Jesús no lo entiendo. Porque dice que al que tiene, le dará más. Y tendrá en abundancia. ¿Y qué pasa con el pobrecito que no tiene? Dice, pero el que no tiene, que se me escapó el versículo, perdón. Moví mis notas aquí y me salté al otro versículo de una vez. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Se da cuenta? Lo que se siembra se cosecha. Según el hombre de pie actúa, así recibe. Entonces le está diciendo, el que ya tiene un interés, tiene un conocimiento, se dio cuenta de la misericordia que Dios nos ha extendido a todos nosotros los pecadores, que mereciendo el infierno nos da la oportunidad de ser redimidos y todo. Y al que tiene, se le da. Y tendrá en abundancia. Pero los otros que no tienen, a mí no me importa esa, no me meto a religión, o no, yo ya soy salvo, ya levanté la mano, ya dije que Jesús es mi Salvador, así que yo ya tengo ganado el cielo. Al que cree tener, también se le quitará lo que cree tener. Al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y en Mateo 13:35 se aclara, o confío yo, porque para mí al leer esto que voy a leerles ahorita me lo aclara. Veamos si a usted se lo aclara. En Mateo 13:35 dice Jesús, para que se cumpliera, perdón, no lo dice Jesús, dice la Biblia, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Ve? Entonces Jesús está hablando cosas que ni siquiera los siervos fieles y consagrados del llamado Antiguo Testamento entendieron. Ese es el misterio escondido, el cual Jesús empieza a revelar. Por eso es que es tan importante que ahorita que vamos a entrarle a las parábolas, cuando el Señor dice el reino de los cielos es semejante a, preguntémonos por qué yo creo que este semejante a es así. ¿Por qué yo creo que este semáforo es rojo, alto, amarillo, prepárense, y verde, sigan? ¿Por qué creo yo eso? ¿Y por qué este chiflado viene a decir que rojo significa siga y verde significa alto? Y sea como los de Berea. Vaya a la palabra y busque por qué cree lo que cree. Pero Jesús está advirtiendo en esta respuesta a sus discípulos que les va a hablar en parábolas. Uno, porque ven, pero viendo no ven y oyendo no entienden. Y dos, les va a hablar por parábolas porque va a hablar cosas que han sido ocultas, pero Él las va a revelar porque las va a hablar. Entonces aquí estamos empezando con la revelación que Dios nos está trayendo de lo que ha sido oculto en todo el llamado Antiguo Testamento. En todo el tiempo, desde Génesis hasta Malaquías, no se entendió nada de esto que Jesús va a hablar. Por lo tanto, las interpretaciones que todos ellos hicieron está equivocada, porque no conocían la verdad.
el misterio que el Señor va a empezar a revelar. Con esa advertencia, yo le pido una vez más, escuche las interpretaciones que vamos a leer en la Biblia y vamos a buscar que la Biblia interprete a la Biblia para conocer esas cosas que en aquel entonces los oyentes no conocían y tristemente los oyentes hoy en día, en su gran mayoría, no entienden. Sigamos. Pablo, se me vienen las palabras de Pablo, porque él dice, porque no me avergüenzo, ¿verdad? Porque yo sé a quién he creído. Y esa es la pregunta que yo me hago y he exhortado a que se hagan. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué me siento tan seguro de hablar? Porque creo esto y esto. Y hasta la fecha nadie me ha dicho que estoy equivocado. Me refiero en lo que estoy enseñando. Desde mi caminar cristiano cometí muchos errores, creí un montón de cosas que no eran verdad, pero la cosa es que conforme fui oyendo las evidencias bíblicas de que estaba equivocado, cambié. Óigame, yo no tengo ningún problema cuando estoy equivocado y alguien me corrige en cambiar, porque es para mi bien. ¿Por qué voy a ser tan tonto, cabeza dura, testarudo, de que aun cuando me están mostrando que estoy equivocado, me voy a aferrar porque esa era la creencia que tenía? No, yo quiero la aprobación de Dios. Yo no quiero la bendición de Dios, yo quiero la aprobación de Dios. Entonces quiero hacer lo que dice su palabra. Ok. El tiempo para desplazarme en toda la parábola, primer parábola, la parábola del sembrador, es muy corto de lo que falta, pero sí voy a empezarla, porque con solo los principios de la parábola, con el comienzo de la parábola vamos a ver muchas cosas. Así que parábola número 1 es Mateo capítulo 13, y voy a empezar a leer desde el versículo 1 para que tengamos el contexto de lo que está pasando. Dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Comencemos por el final. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy animando a que oiga. Si usted tiene oídos para oír sin prejuicios, para poder juzgar las palabras que ahora voy a decir, y si chocan con lo que usted ha creído, oiga las razones que yo le voy a citar de la Biblia, le voy a leer de la Biblia para creer lo que creo, y compare con lo que usted cree, pero no simplemente compare con lo que cree, compare por qué es que cree lo que cree. Porque ese es el problema, no es lo que creemos. Tal vez creemos lo mismo en sentido figurado, en términos generales, pero no porque tenemos la misma información para llegar a esa convicción. Entonces, connotemos esto. Hay otras exhortaciones que Jesús hace, las cuales también yo quiero repetir para cada uno de los que estén viendo y vean estas enseñanzas. Jesús dice: mirad que nadie os engañe. ¿Qué está diciendo? Es responsabilidad suya no ser engañado. A mí me da hasta cierto punto cólera los que se dedican a estar diciendo esos pastores que se roban el dinero, esos mentirosos que te dan. Y tienen razón. Claro que es horrible que haya pastores que engañen a la gente y las manipulen y todo lo demás. Pero ese no es mi problema.
Me da cólera que no le dicen a los miembros de esas congregaciones por qué están haciendo lo que están haciendo. Que ya estudiaron para creer lo que creen. Y si el pastor les está diciendo que les vende agua mágica y que les vende esto y ustedes se la compran, es culpa de ustedes. Y eso es lo que Jesús dijo. Jesús no dijo, mirad a esos ladronotes que se van a meter lobos con piel de oveja. Y no empezó a tirarle. Cuando le está hablando al pueblo, le dice, ustedes son los responsables de que no los engañen. Ustedes se suponen leer la ley. En aquel entonces, ustedes se suponen tener las escrituras a su alcance para leerlas y que les lean las escrituras. Y en nuestros días, abunda la forma de estudiar la Biblia. Me refiero, pues se puede leer en el libro, se puede leer en línea, se puede oír. Hay tantas formas de ir y escudriñar en la Biblia. Y ahora es mucho más fácil. Cuando yo comenzaba a estudiar, yo tenía una enciclopedia bíblica de este grueso y tenía que ir páginas y por páginas haciéndolas, buscando los versículos que tenía que ir con el otro versículo. En cambio ahora simplemente se le da un clic ahí, se dice busque tal y tal cosa y aparecen todos los versículos donde está esa tal cosa. Ven, hay tanta facilidad de estudiar la Biblia, así que no tienen excusa los que están siendo engañados. Son unos haraganotes que quieren la papa pelada y hasta hecha puré. Entonces, para eso están estos estudios, para retarlo a que usted sabe quién está, de qué se está robando usted más. No del dinero que le roban a los lo que lo engañen, pero usted se está robando de su potencial, porque usted es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, con todo el potencial de llegar a ser una persona de madurez espiritual, de honra y gloria para Dios, de bendición para con aquellos con los que conviva y de gran paz y satisfacción para usted. Si usted entra en el reino de Dios, entra a la paz y el gozo que es el reino de Dios. Entonces, quien más se roba con esa irresponsabilidad de estudiar la Biblia y de asegurarse de que sabe lo que cree porque se ha convencido usted mismo con la lectura, es usted. Y si es usted un pobrecito yo, es porque le da la regalada gana ser pobrecito yo, porque con el Señor se puede salir adelante. Con el Señor podemos empezar. Diga el débil, fuerte soy en el Señor. Entonces, por favor, noten esto. Mirad que nadie os engañe. Y recuérdense que el texto de Oseas dice que el pueblo es destruido porque no tiene conocimiento, pero es porque desecha el conocimiento. Yo le voy a poner delante de usted en estos programas el conocimiento que tengo de leer las Escrituras, leyéndole las Escrituras para que usted mire si estoy leyendo lo correcto o no. Y entonces usted pueda decidir por qué cree lo que cree. Marcos 4:13 nos añade algo muy importante a esta parábola. Porque luego de aquí del versículo que leí, ya les habló por parábolas y les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego se le acercaron los discípulos y les preguntó, y noten, eso está en Marcos capítulo 4, versículo 13. Llegan a Jesús y le dicen: maestro, explícanos la parábola. Explícanos la parábola. Fíjese, los siervos, los que andan con Jesús, los que lo han visto, los que lo han oído, no entendieron. ¿Pero por qué? Porque Jesús iba a hablar de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y los apóstoles, los discípulos, todavía tenían ese viejo entendimiento, esas tradiciones. Ellos no habían renovado su entendimiento porque no habían oído una verdad que les hiciera salirse del entendimiento que tenían. Entonces les dicen: explícanos la parábola. Y en Marcos capítulo 4, versículo 13 les dice, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Se da cuenta? Permítanme quedarme en esta respuesta a Jesús, que son dos preguntas. Le dicen: explícanos la parábola. Y él les dice: ¿no la saben? ¿Ustedes no entendieron lo que dije? ¿Verdad? Obviamente él ya lo sabe.
pero está llamándole la atención a la importancia de esto. Por eso le dije, ustedes, mis discípulos, los que me acompañan, no saben la parábola. Y si no saben esta, si no entienden esta, no van a entender todas las otras. ¿Se da cuenta lo que nos está advirtiendo a nosotros también? Que en esta parábola hay palabras claves que tienen que ver con las otras. Que en las otras que él vaya a hablar, habrá cosas que tenemos que regresar a esta para entender las otras. No son cosas separadas. Las parábolas del reino tienen continuidad. Hay un hilo en ellas. Y Jesús nos está diciendo, si no entienden esta, que es como quien dice las notas de las claves que están, ¿verdad? Que se tienen que aprender para interpretar esta parte. Esto significa esto, esto significa esto. Entonces, por favor, la primera parábola, la del sembrador, la que acabo de leer, la voy a volver a leer para que usted diga qué palabras raras hay ahí, o qué conceptos hay ahí, o algo. O si no, al menos que le quede en su mente y lo léalo otra vez en su Biblia, los elementos que están ahí, y cuando lea las siguientes parábolas, ya sea las leamos juntos o que usted las lea por sí solo en la casa, note qué palabras están en las otras parábolas que están en esta primera. Bien, entonces les dice, si no entienden estas, no van a entender las otras. La parábola del sembrador se enfoca en dos elementos básicos. Déjeme regresar entonces a la parábola. Ese mismo día dice, y les habló muchas parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, la semilla cayó en diferentes lugares. Las dos cosas importantes es que el sembrador, el sembrador y la semilla. El sembrador es el que siembra y la semilla obviamente lo que es sembrado. Y la única parte que le voy a decir desde el principio, fíjese que dice el sembrador. No tiene ningún nombre, no dice Juan, Pedro ni nada, sino que el sembrador. Tiene una razón entonces de que no se diga quién es el sembrador. Obviamente, con la luz que ya tengo, con todo lo que he estado leyendo y todo, pues al principio, desde un principio, yo decía el sembrador no importa. Porque no importa si Pedro o si Juan o Miguel o al que sea, tira la semilla, lo que va a crecer es la semilla, no es el sembrador. No importa que si yo tiro esta semilla y otro tira la misma semilla, no va a ser diferente la mía que la de él. O sea que no importa el sembrador. Sin embargo, al volver a leer de que Jesús dice que nos va a hablar cosas ocultas desde la fundación del mundo, quiere decir que en esta primer parábola, que es tan importante entender, Él es el único que la puede sembrar. Ahora ya la podemos sembrar todos. Por eso es lo bonito de el sembrador, así no especificando nombres. Pero en esta primera parábola es Él, porque Él es el único que nos puede revelar las cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo. Y una vez que ya nos las revela, nos podemos convertir en sembradores y nosotros también sembrar esa misma palabra. Ok, entonces esa es una. Y la otra, obviamente, la semilla. La semilla es la misma en los 4 ejemplos de tierra que se nos da. No es que en una parte se sembró una semilla y en otra parte se sembró otra semilla. Es la mismísima. De ahí que los resultados diferentes que tiene la semilla no son causa ni del sembrador ni de la semilla, porque el sembrador es el mismo, la semilla es la misma. Los que cambian son los campos receptores. Esa es la primera parte de la parábola con la que quiero dejarle que usted ahora razone y se prepare
para que estudiemos detenidamente esta primera parábola. Ahorita solo quiero dejarlo con eso. Aún a los discípulos, Jesús les está explicando la parábola. Vuelvo a repetir lo que dije al principio en la introducción. Si aún a los discípulos Jesús les tuvo que interpretar las parábolas, ¿cómo se atreven a tener una regla de interpretación bíblica que dice que una parábola no necesita interpretación? Porque se supone que debe de ser una cosa tan clara que cualquiera que la oiga la entienda. Y eso funciona para muchas cosas y para otras parábolas de la Biblia, pero no para las parábolas del reino, porque Jesús va a hablar de cosas ocultas desde la fundación del mundo que ninguna regla humana de interpretación puede interpretar, solo el Señor. Eso es sumamente importante. Entonces, llego hasta aquí en la introducción en la próxima parábola, en la próxima semana, mañana, hoy es lunes, mañana martes, entramos de lleno a analizar la parábola del sembrador. Así que si hay alguna pregunta o comentario con relación a la introducción, las aclaraciones que hice, pues podemos pasar a ellas. Si las preguntas van a ser ya de lo que más adelante dice la parábola, pues dejémoslas para mañana. Hoy quedémonos hasta donde yo llegué. Gracias.